En este curso de contabilidad y finanzas para administración de negocios vamos a enfocarnos principalmente en la estrategia para poder saber cuáles son las cuentas por pagar, cuáles son las cuentas por cobrar y cuál es realmente la rentabilidad que estamos obteniendo al administrar nuestro negocio. Y paralelo a esto vamos a explicar conceptos básicos de contabilidad y finanzas para que se entienda cómo funciona la contabilidad de partida doble y cómo es que debe de registrarse cada transacción y cada movimiento que se hace en nuestra empresa. Por ejemplo, en las cuentas para obtener realmente cuál es la rentabilidad que estamos teniendo, vamos a poder a tener que guardar cada uno de los productos, cuál es la cantidad que hemos comprado, cuál es el precio de la venta que obtenemos y cuál es el precio de la compra por cada uno de ellos para poder saber cuánto es el beneficio bruto que estamos obteniendo. Luego, también vamos a ver cómo obtener el reporte de cuentas por pagar para saber cuáles han sido las cuentas que nosotros le debemos a los proveedores y cuánto dinero es lo que les hemos pagado y cuánto adeudamos. Asimismo, las cuentas por cobrar de cada venta, cuánto es lo que vendimos, cuánto se ha pagado y realmente cuánto es lo que esperamos nosotros recibir. Esto es importante y clave, ya que a la hora de nosotros querer tener un reporte, por ejemplo, de cuánto es lo que debemos, nosotros debemos de saber, por ejemplo, la línea azul es cuánto es lo que se debe totalmente, la línea verde cuánto es asuma la deuda a los proveedores y cuánto es lo que hemos abonado, que es la línea roja, para poder saber exactamente cuál es nuestra posición financiera. Asimismo, tenemos la contraparte, que es cuánto es lo que hemos ganado, cuánto es lo que esperamos nosotros de recuperación. En la línea roja es cuánto hemos recibido, la línea verde es los pagos en bruto que hemos recibido, la línea celeste es cuánto es lo que nos deben de los clientes y lo más importante es la línea morada, es realmente cuánto estamos ganando al saber cuál es el costo de venta de cada producto. Nosotros podemos saber cuánto le estamos ganando exactamente y si nuestro negocio está siendo rentable o si está teniendo problemas. Eso es muy importante. Asimismo de las técnicas de revalorización de inventario, que puede ser el que haya llegado de último, cuando se cambia el precio de un inventario, se lo cambiamos a todos o si hacemos un promedio ponderado. Luego vamos a continuar con los conceptos básicos de contabilidad, de qué trata con la contabilidad de partida doble. Básicamente el concepto es de que toda transacción debe de tener una justificación en el que si sacamos dinero de un lado, se debe de justificar en el que se aumenta nuestro activo, nuestro patrimonio en algún otro lado. Si nosotros recibimos dinero, es porque realizamos una venta y la diferencia siempre va a ser la ganancia. Nosotros debemos de tener claro el concepto de que todo la contabilidad partida doble, todo lo que se registra en el debe y todo lo que se registra en el haber, al final de cuentas debe de sumar exactamente lo mismo. Y entender cuáles son las transacciones involucradas en una compra. En una compra se afecta tanto las cuentas de pasivo y activo en el debe y el haber. Las cuentas que se afectan son los impuestos, las cuentas por pagar, los gastos de evaluación de cada uno para equilibrar los impuestos, el inventario para vender. Esas son las cuentas principales que nosotros estamos afectando. Y en una venta afectamos los gastos, los costos de producción y de venta, los ingresos de venta, los impuestos y en el activo las cuentas por cobrar y en el haber del activo un inventario para vender.
Así, nosotros lo que tenemos que tener claro es cómo definir las cuentas contables, como están acá, que está dividida en los activos y los activos circulantes y los pasivos circulantes, y aquí en el activo circulante es lo que decimos, las cuentas por cobrar, el inventario para ventas, el cash y bancos, y en el pasivo circulante tenemos las cuentas por pagar, la compra a proveedores, los préstamos, los gastos y los impuestos y los gastos incluidos en la evaluación de productos. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una compra, por ejemplo, aquí vemos de que al hacer una compra, lo que vamos a afectar es una cuenta por pagar en el haber. También vamos a tener un impuesto por compra que lo vamos a registrar en el debe. Y además de esto, vamos a afectar los gastos de compra de productos, ya que hicimos una compra. Al hacer una venta, afectamos bancos o afectamos cash. Y también tenemos que disminuimos el inventario para venta y aumenta nuestra cuenta por cobrar. Asimismo, el impuesto por ventas también aumenta en el haber, porque esa venta afectó la cuenta de impuestos. Entonces, todos estos procesos debemos de tenerlos claros y debemos entender los conceptos básicos de contabilidad para poder al final de cuentas nosotros como administradores saber si nuestro negocio, como está ejemplificado en esta gráfica, si nuestro negocio realmente está teniendo esa rentabilidad que es la línea morada, porque no importa que estemos vendiendo un montón, como por ejemplo acá la línea roja es exactamente todo lo que vendemos, pero lo que realmente importa es si estamos teniendo un margen correcto y un margen que nos permita tener la correcta administración de nuestro negocio. Ese es básicamente el enfoque que vamos a darle a este curso y básicamente estos son los conceptos principales. Esto es lo que se debe de entender de contabilidad y finanzas para la administración y vamos a desarrollar muchos ejercicios tales como estos en donde vamos a venir y registrar en cada una de las cuentas afectadas, como por ejemplo aquí una compra, cuáles son las cuentas afectadas en las compras, cómo se registra en el debe y en el haber, y en las ventas, cuáles son las cuentas afectadas y cómo se registra en el debe y el haber, para poder tener los reportes de estrategia como cuánto nos deben, cuánto debemos de pagar y cuánto tenemos de rentabilidad.